Se dice que como que tenía como que Freud era como una figura paterna, bueno, pues que que Jung incluso en su autobiografía o en algún lugar como que se sugiere que él veía a Freud como un padre, ¿no? Pero, digo, finalmente no he terminado de leerlo, ¿verdad? Ahorita todavía sigo digiriendo, pero algunas cosas que he leído me parecen interesantes. Digo, muchos han de a lo mejor saber de lo característico de Jung, como esta idea del inconsciente colectivo, de los arquetipos, ¿no? Sí. Y básicamente la idea principal de él, o donde hay una abertura... Pero a ver, explica primero el inconsciente colectivo y los arquetipos. O sea, haz de cuenta que el inconsciente colectivo lo que se refiere es que para Jung existe un inconsciente, que de hecho, por eso te digo las similitudes con el psicoanálisis, que por ejemplo Lacan dice que el inconsciente es el discurso del otro, que está muy en paralelo con lo que decía Jung, que Jung lo que dice... El inconsciente es el discurso del otro, que a lo que se refiere con el discurso del otro es a un discurso de toda una sociedad, de todo un colectivo. ¿Sí explico? O sea, no solamente un inconsciente personal constituido por tus vivencias únicas, sino también un inconsciente que escapa a lo individual. O sea, él dice que todos compartimos el mismo inconsciente. Un inconsciente que se heredó de toda, o es un discurso de toda la humanidad. Okay. Y ahí te va, ahorita desarrollo un poco más. Pero haz de cuenta que eso es, haz de cuenta, una de las premisas, una de las aberturas que hubo ya con con otro tipo de teorías. Y él decía que una de las formas de llegar, y aquí hay una diferencia con Freud, de que una de las formas de llegar a poder conocer o ver este inconsciente colectivo era a través del sueño. Okay. Porque haz de cuenta que Freud lo que decía que era el sueño eran, haz de cuenta, contenidos reprimidos de la conciencia. O sea, como si lo que salía en el sueño eran contenidos que haz de cuenta que había como que un sistema, unos agentes en la conciencia que decían, este contenido no puede salir a la conciencia, entonces en el sueño como que bajaban su guardia y haz de cuenta que salían disfrazados, ¿no? Por eso mucha abstracción dentro del sueño, es lo que decía Freud. Pero Jung dice, no, güey, o sea, el sueño, y también mucho el psicoanálisis, pues dice, oye, te dice más lo que dice el soñante del sueño que el sueño en sí mismo. Sí. Y Jung te diría, sí, en ciertos casos como que vendrían del inconsciente personal, porque él decía que había un inconsciente sí personal, pero un incolectivo. Pero él decía que las cosas que vendrían de lo más profundo, que era el inconsciente colectivo, tenían un significado en sí mismo. O sea, él dice que los sueños pueden partir del inconsciente personal, que como quiera dice que existe una capa de inconsciente personal por encima del colectivo, y luego hay unos que pueden salir del colectivo. Que se hace cuenta todo, que escapa cualquier cosa individual. Para él, la descripción de Freud de los sueños, de esa interpretación de que dice más del soñante que el sueño por sí mismo, era sobre el inconsciente personal. Exacto. O sea, el hecho de que te pase son estas escenas aleatorias que tú después las significas, y eso dice mucho más de ti que el mismo contenido. Correcto. Pero cuando se trataba del inconsciente colectivo, decía, es un significado en sí mismo. Ya. ¿Sí explico? Y cómo él llega a ¿Cómo distingue? Ahí te va. Él cómo llega a esta tesis. Él cómo llega a esta tesis es porque haz de cuenta que empieza a notar. Digo, él estaba muy letrado en la mitología y en este tipo y en la simbología y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces como que empezaba a notar que dentro de los sueños de sus pacientes empezaban a soñar con símbolos o cuestiones que que él ya había visto en la mitología o en culturas de hace mucho tiempo. Y como que encontraba que como que no había ninguna razón dentro de la historia individual de la persona como que sugiera, por eso soñó con este símbolo. ¿Sí me explico? O sea, como que, no sé, de repente soñaba una niña de 5 años, es un ejemplo que estoy poniendo real, una paciente de 5 años que había escrito un diario de sueños que se le regaló a su papá en Navidad, en donde los sueños, hace cuenta que, güey, una niña de 5 años, que la familia no era católica, no era de ninguna religión, ni lo que tú quieras, soñaba con sueños en donde el bien y el mal, unas abstracciones de que no sé, por ejemplo, uno soñaba que venía un animal o un ente o algo así y mataba a todos los animales que había en la tierra, y que luego llegaba uno y revivía a todos, ¿no? O sea, como que es una metáfora bíblica, güey. Pero... ¿Sí me explico? Cosas así, ¿no? Pero ¿qué otro tipo de historias podría soñar? O sea, a fin de cuentas, la metanarrativa que tienen la gran mayoría de las historias son... O sea, no podemos contar nuevas historias. Todas las historias las podemos categorizar en esta metanarrativa en las películas. Que eso es lo que él llamaría los arquetipos. Ok. O sea, de ahí surgió. Claro, porque empezaba a notar que
Digo, apenas voy a entrar por ahí, pero digamos que había como que ciertos arquetipos que no se manifestaban de la misma forma. ¿Qué año era esto? O sea, ¿qué año era? Pues Jung fue en el siglo XX, 1900. Sí. O sea, en los porque 70s, fue post-Freud. 50s. Freud muere en 1930 y tantos. Freud muere en 1930 y tantos. O sea, en los 30 entonces. Pues Jung ha de haber vivido... Jung era alumno de Freud. Alumno de Freud. ¿Y se distanció de él en vida o ya? En vida, sí, en vida. Y Freud ya está... Pues te digo, Freud murió como a los 30, o sea, en 1930 y tantos, ponle tú que Jung ha de haber muerto a los 80, ¿no? O sea, por ahí, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que... ¿Tú qué piensas de ese tema de los sueños? Es bien interesante, güey, porque, o sea, sí está raro, digo, pues es que como es algo tan abstracto, güey, y tan, o sea, pues no es algo que puedes, por, no sé, como asegurar de forma absoluta, porque es algo como metafísico, ¿no? Es difícil como tratar de decir, oh, sí, tienes razón, ¿no? Pero, por ejemplo, en psicoanálisis muchos dicen de que, o sea, algo que le puede dar sentido, no sé si tú sabías, pero hay muchos inventos, por ejemplo, como el telescopio, la imprenta, que se dieron simultáneamente en diferentes partes del mundo por personas que ni siquiera conocían el trabajo del otro y no tenían ni forma. ¿Sí me explico? Entonces... No sabía. Sí, güey, o sea, por ejemplo, ¿El telescopio y qué? Creo que, por ejemplo, el telescopio, por mencionar algunos, ¿no? El telescopio... Creo que la impresora que fue en Estados Unidos y a la misma vez en Inglaterra o algo así. ¿Cuál más? Pero pues hace sentido, La teoría de la relatividad, que fue Einstein y también hubo otro, güey. Pero ¿estás de acuerdo que hace sentido? O sea, hace sentido que pase eso. A fin de cuentas, todos compartimos un set de circunstancias muy similares. Pero digo, estás hablando de culturas completamente diferentes. Si me explico, en una época en donde a lo mejor no había mucha conectividad. Pero bueno, la teoría de la relatividad, Einstein y ¿quién fue la otra persona? No me acuerdo cómo se llamaba, güey, pero había otro güey. Yo tampoco lo había escuchado, Yeah. Te digo que empecé a leer un poco más de esto y vi y leí sobre eso y dije, wow, o sea, qué interesante y es como que de donde parte el sustento, ¿no? O sea, es una forma de sustento, es como el marco teórico de la premisa. Pero ¿no? el que decía que tenías que hacer con estos sueños del inconsciente colectivo. Ok, pues es que, todavía no termino de leer, pero finalmente como que había mensajes, o sea, como que él decía que había mensajes, güey. Sí, explico que pues tenían, o sea, como si de cierta forma, haz de cuenta que está operando todo este tiempo, estás siempre, o sea, tu mente, tenemos una capacidad muy, muy poca de conciencia, ¿no? Y pues obviamente ocurren muchas cosas y es como si tu mente estuviera tratando de estructurar lo que ve y para tratar de estructurar lo que ve, pues de repente se agarra a toda la herencia histórica que tenemos, ¿verdad? Como seres humanos y de repente a través de los sueños es como se esfuerza por estructurar lo que ve. Ya. No sé si me explico. O sea, es así. Suena muy mágico, ¿estás de acuerdo? Sí, güey, o sea, que tengamos un repositorio de información, todos colectivamente hablando al que podemos recurrir. Suena, y por eso lo tachaban de místico. Pero pues también dice, híjole, güey, o sea, por ejemplo, es interesante leer como los sueños de sus pacientes porque dices, oye, ¿cómo llegó a este símbolo que lo hizo una cultura, güey, que vive en, pues sí me explico, de no sé cuántos años? Pues que a fin de cuentas... Y que tenía un símbolo, ¿sí me explico? O sea, y lo que básicamente dice el güey es que, a ver, de la misma Pero, forma... por ejemplo, ¿qué símbolo? O sea, lo de los inventos se me hace bastante lógico que en distintas partes del mundo ocurran inventos muy similares porque a fin de cuentas vivimos y somos seres que estamos condicionados con el mismo hardware y estamos interactuando con un medio ambiente que es bastante similar. Pero el conocimiento es diferente. Sí, pero pues... Y más en una época que no estaba tan conectada como ahora, güey. ¿A qué te refieres con que el conocimiento es diferente? Sí, o sea, no puedes hablar, o sea, puedes hablar, o sea, el conocimiento que tiene una persona o una época es completamente diferente y más en culturas distintas que aún varía y el conocimiento. Pero estás hablando de inventos que responden a una facilitación. De una necesidad. Completamente. Es a lo que voy. Pero ¿cómo llegas a eso? No llegas del 0 a 1, ¿sí explico? No, por eso, pero si ya estás en punto 9, o sea, ya tienes ese problema de que, puta, pues no imprimimos bien lento. Pues vamos a imprimir algo que imprima más rápido, perdón, vamos a hacer algo que imprima más rápido. Puede ser. La impresora. Sí. Oye, quiero voltear a ver hacia el cielo, puta, pues no veo tan lejos. O sea, eso es lo que voy. Ya estaba todo puesto para que eventualmente sí, y eso, surgiera. Y digo, eso es parte, ¿verdad? Sí. O sea, eso sigue siendo parte del por ejemplo, con el tema de símbolos, colectivo. El tema de símbolos me interesa porque el tema de símbolos no sigue esto que estoy diciendo. Porque, o sea, te das cuenta, lo que trata de decir es que, a ver, de la misma forma en la que nosotros evolucionamos nuestros órganos, por ejemplo, lo físico, nuestro cuerpo, digo, ¿estás de acuerdo que tenemos cinco dedos y los órganos que tenemos por una cuestión evolutiva que heredamos del pasado? Sí. ¿No? Haz de cuenta que su lógica es decir, de la misma forma,
en la que hemos heredado, por ejemplo, este tipo de órganos y demás físicos, ¿por qué no podemos decir que también hemos heredado históricamente y evolutivamente cuestiones psicológicas, güey? Ya. ¿Sí me explico? Eso tiene sentido. Y entonces dice, oye, si los primeros humanos, güey, o sea, si nos vamos a la primera, si me explico, al día cero, en donde a lo mejor la primera persona empezó a tener un poquito más de cognición, pues todo el mundo empezaba, si te fijas, a través de historias y mitos. O sea, a través de los mitos y las historias y de los símbolos, la gente creaba una abstracción de una realidad, Sí. ¿no? A través de los símbolos y lo que tú quieras. Entonces, de la misma forma en la que tú dices, me parece acertada, que un contexto histórico, por ejemplo, oye, pues tú dices, sí, güey, pues obviamente vamos a llegar a esa información o a ese invento si estamos en un contexto histórico en donde hemos llegado a cierto tipo de información o a cierto tipo de necesidades. De la misma forma, se cuenta que el que te dice, tienes lo mismo, pero de todas las herencias históricas. Entonces, de repente sueña, o sea, te dice, ¿por qué la Biblia utiliza todo este tipo de lenguaje metafórico? Pues es un mito que ayudaba a crear una abstracción sobre una realidad, pero son los mismos símbolos y, como tú dijiste, todos estos arquetipos de las cuales están hechos prácticamente todas las historias, pero pues que se van repitiendo y manifestando una y otra vez. Entonces, de repente, no sé, por ponerte un ejemplo, podemos estar experimentando algo en esta realidad, ¿verdad? O sea, en nuestro contexto actual. Te estoy dando de lo que dice él, ¿no? Sí. No necesariamente lo que pienso yo. Pero imagínate. Eso está muy interesante, ¿no? Entonces haz de cuenta que como que dices, tú has heredado en tu inconsciente colectivo toda esta serie de contenidos y metáforas y mitos, güey, que de repente tú puedes llegar a soñar, si tú a lo mejor estás estructurando cierta realidad, güey, de cierta forma, y tú puedes, imagínate a través del sueño, te dice que tú estructuras con todos estos símbolos que significaban algo, güey, desde una época histórica previa, para tratar de darle una metáfora a la realidad, a tu realidad actual. ¿Sí explico? O sea, no sé, a lo mejor, güey, por ejemplo, esta niña se iba a morir, güey. Esta niña se murió, eso estaba cabrón, güey. Que la niña está paciente de los 5 o 6 años, que le dio los sueños a su papá en diciembre, terminó muriendo como 2 semanas después de que se lo dio. Y todos los sueños que estaba teniendo tenían que ver con mitos o metáforas de la Biblia acerca de la muerte y la resurrección, güey. Pues me imagino que ella sabía que se estaba muriendo. O sea, digo, creo yo que todo, a fin de cuentas... O sea, yo estoy de acuerdo contigo, yo soy más escéptico en ese tipo de cosas, pero... Y cae en esta dualidad de que, pues, o sea, a fin de cuentas, ¿qué es un pensamiento? No hay una evidencia física de una idea. O sea, no... Por supuesto, güey. O sea, si lees un libro, no tu cerebro... Es lo que te digo, o sea, pues sí, es como... Güey, pues es como la astrología, ¿no? No puedes decir... O sea, no lo puedes desacreditar, güey, porque no hay forma tampoco de comprobarlo, güey. Sí. Lo único que te queda, pues, de evidencia, si así la quieres llamar, pues son el contenido de los sueños. Que así mismo la interpretación del sueño no deja de ser una construcción sobre un contenido, ¿sabes? ¿Hay alguna forma Todavía no lo termino de leer, entonces... No, pero pues, saltando un poquito del tema, ¿hay alguna forma biológica de poder determinar cuánto pesa una idea o sea, hay una evidencia física de que una idea ha pasado por una cabeza? Eso a mí se me hace bien interesante, porque por ejemplo, y la otra vez estaba viendo un video era un video en el que te preguntaban, si un disco duro tiene 1 terabyte, ¿pesa más cuando está lleno que cuando está vacío? Ya te entendí. Y ahí la respuesta es sí. O sea, ahí el disco duro pesa, digo, es algo completamente especial. O sea, son nanogramos la diferencia, pero sí hay una evidencia física de que el disco está lleno. Pues yo creo que sí puede haber, porque si finalmente, no sé, hay función y cosas están pasando dentro de tu cerebro mientras estás generando ideas, pues a lo mejor sí, dentro de esa sinapsis o no sé qué, pues puede proceder a lo mejor una, no sé, micro. Digo, me imagino que hay una evidencia de que existió una sinapsis, pero pues no puedes... pesarla. No puedes interpretarla como... O sea, no hay un elemento distintivo entre una sinapsis y la otra. O a lo mejor lo hay, no sé. No, pues la región del cerebro también. Sí, entiendo, pero... No, o sea, a lo que voy es que no hay una manera de hacer ingeniería a la inversa para ver qué pues fue sí, pues no. Eso, pero eso está bien cabrón, porque esa es la línea del determinismo del... Claro. Sí. Pues sí, pero pues, quién sabe si podamos llegar a poder comprenderlo en algún punto. Sí, no sé, se me hizo bien interesante ese video que vi sobre si un disco lleno pesaba más cabrón eso. que uno vacío, güey. Porque no sé si haya una traducción eso a materia de
Pues de Sí, personas. de güey. personas. O sea, el consumir mucha información, Sí, no sé si te da más peso. no sé si tenga alguna evidencia física en tu cabeza. Me imagino que no. Suena ridículo Sí, lo que no, estoy diciendo. claro. Pero pues también suena ridículo esto, ¿no? Lo del Sí. disco duro. Sí, está Y cabrón. no me acuerdo por qué. Deja buscar por qué. Hay una explicación buena de por qué pasa esto. No, mira, o sea, cambia el peso del disco duro, pero disminuye si es que está lleno. Dice el Ok. peso. Bueno, este es un artículo de Univision que pues que ahora que lo estoy leyendo sí tiene sentido con el video que vi, pero lo importante es que el peso sí cambia, ¿va? Pero dice, para comprender esta verdadera demencia debemos meternos en el funcionamiento interno de una memoria. Las mismas usan el sistema memoria flash, la cual contiene ceros y unos que se terminan grabando dentro de los transistores, componiendo luego los datos que guardamos. Para que esta memoria esté vacía, dichos transistores están cargados con electrones. Entonces cuando se llena van perdiendo electrones. Entonces ya. la masa cambia ligeramente porque van Ya. perdiendo electrones conforme se va llenando. Makes La sense. diferencia es que es despreciable, pero hay una diferencia. Claro, aunque sea mínima. Si existe una evidencia atómica de una idea que nos permita, o sea, que imagínate que a lo que voy es que una idea tenga una huella digital. Eso, o sea, imagínate que hay Ya. una idea que Sí, que se va a plasmar. mueva ciertos electrones que permita tener un patrón que lo haga, que le dé una huella digital y te permita arrastrar a la inversa. Eso sería... Estaría cabrón. Es algo Estaría utópico, loco. eso Sí, es algo que no creo que jamás, No jamás. que jamás llegue. Sí, güey. Pero bueno. Sí. Entonces, Jung, el buen Jung, estás leyendo ahorita. Sí, güey, ¿Qué libro estás estoy leyendo de él? entretenido. Empecé con El hombre y sus símbolos, que es Ok. como que su última obra, que haz de cuenta que la escribió porque sus estudiantes y así como que lo instigaron o lo motivaron de que, oye, pues ya estás en sus últimas, de que porque en una entrevista, si bien recuerdo, lo dijeron, o sea, que en una entrevista el entrevistador le dijo de que, oye, pues no has pensado en como que hacer tu trabajo accesible a la mayor cantidad de personas, ¿no? O sea, que toda la gente pueda entender como, pues, tu teoría y tu trabajo. Y como que así le plantaron la idea y finalmente lo hizo un libro, el último libro que se llama El hombre y sus símbolos, que lo hizo junto con sus estudiantes y que le ayudaron a hacer los temas. Él escribe el primero y empecé con ese y ahorita me acabo de comprar el de los arquetipos y el inconsciente colectivo. Y está interesante, güey. O sea, la neta, te digo, no he acabado ninguno de los dos, pero lo que he leído, que es esto, está interesante, güey. O sea, ¿Cuántos arquetipos define? te digo que no he Ya. terminado Me de acuerdo leer. que lo vi en algún momento mío, pero Sí. no me acuerdo, la neta.